Sí. Génesis 22. Dice verso 1. Génesis 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, Padre, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente. Padre, háblanos en esta mañana y ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Quebranta todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer en contra de nuestras vidas, de nuestros hogares. Y haz tu voluntad perfecta, Padre, Señor, para con cada uno de tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te rendimos la gloria y el honor, Dios, porque tú vives y reinas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que usted vea ahí en el verso 2, y lo que le propone Dios a Abraham, ¿verdad? Dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto, y sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Yo quiero que usted vea aquí algo muy importante, porque a veces nosotros decimos que vamos a darle a Dios nuestro corazón. A veces nosotros decimos que vamos a darle nuestra vida a Dios, que vamos a darle nuestra entrega a Dios, que vamos a nosotros, ¿verdad?, a poder tener una búsqueda mayor en Dios. Y siempre tenemos un pensamiento, tal vez hasta cierto punto correcto, ¿verdad? De quererle entregar a Dios lo mejor, de darle a Dios lo mejor, de darle a Dios nuestro tiempo. Pero le queremos dar tiempo y le queremos dar nuestra vida, pero no le sabemos dar nuestros recursos, ¿verdad? No le sabemos dar nuestro diezmo, no le sabemos dar nuestra ofrenda, no le sabemos dar primicias. Y eso no es exhibiendo a nadie de ustedes, hermanos, sino lo que yo entiendo es que todos los líderes o todos aquellos que quieren servir a Dios deben de saber, entender, ¿verdad? Que lo principal en nuestras vidas es también aprender a renunciar en nuestros recursos, es aprender a dar nuestros recursos a Dios. Si yo les contara, ¿verdad?, todo lo que se ha hecho, ¿verdad?, en este lugar, y todo lo que se ha hecho, ¿verdad?, en la obra, en todo este tiempo que nosotros tenemos, en verdad que usted se espantaría, pero una cosa sí le digo, Dios nunca se ha quedado con nada. Entonces, ¿usted cree que le podría dar su hijo a Dios cuando no le sabe dar el 10% de su sueldo? Cuando no le sabe dar una ofrenda al Señor, cuando no es usted realmente constante en el buscar, en el darle a Dios. Entonces, muchas veces yo quiero que usted vea algo muy importante, porque nosotros vemos una posición en Abraham, primeramente, en Génesis 14, y dice que él le dio los diezmos de todo. Vaya usted ahí a Génesis 14. Y fíjese bien lo que dice, ¿verdad, hermano? Verso 18, perdón, sí, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios de Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted vea ahí una parte importante, ¿sí, hermano? Porque cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, entendemos que Dios nos da las cosas.
Si ustedes siguen leyendo un poquito más adelante van a entenderlo. Dice el verso 21. Entonces el rey de Sodoma, fíjense bien, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti. ¿Qué dice ahí? Los bienes. ¿Sí? Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, fíjense bien. ¿He alzado qué? Y alzar la mano era así como voto, como pacto, como compromiso. ¿Sí, hermanos? Y dice, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no se diga, escúchalo, yo enriquecí a Abraham. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, Abraham estaba definiendo ahí, estaba declarando que quién era el que lo había hecho. Dios, porque él era al que le estaba entregando los diezmos. Cuando nosotros reconocemos a Dios, cuando nosotros le damos a Dios, nosotros sabemos que Él es el que nos provee, que Él nos suple, que Él nos sustenta en todas las cosas. Entonces, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, hermanos, empezamos a entender que los diezmos a Dios no se los damos simplemente por dárselos, o como una fase de obediencia simplemente, sino que estamos reconociendo en nuestros corazones primeramente, ¿verdad? Que Dios es el que nos suple todas las cosas y en todo momento. Entonces es importante que nosotros, hermanos, podamos ver una realidad en Cristo, una realidad en Dios. El Señor nos dio todo, hermanos. En el Calvario Jesucristo nos dio y nos enriqueció con toda riqueza espiritual, ¿verdad, hermano? En las regiones celestes. Entonces, cuando Dios nos da todas las cosas, cuando Dios nos suple todas las cosas, nosotros cuando traemos los diezmos no lo hacemos simplemente por traer algo a la iglesia, sino reconociendo que es Dios el que nos suple. No sé si me da a entender, pero es importante que nosotros podamos ver, hermano, en este tiempo que Dios es el que nos da. Entonces, si nosotros realmente deseamos crecer en Cristo, deseamos vivir en Cristo, todos aquellos que desarrollan un liderazgo, que tienen un liderazgo, deben ser los primeros en ofrendar y en diezmar, sin excepción alguna. Deben de ser los primeros en darle a Dios sus primicias. Deben de ser los primeros en todo, como testimonio, como ejemplo. Hermanos, nosotros no podemos decir que somos líderes y estarnos rascando la panza. No podemos decir que somos líderes y estar cruzados de brazos. Eso no es un liderazgo, perdón. ¿Verdad? A veces se dice en algunas iglesias, es que es el copastor. Discúlpeme, pero ese término no está escrito en la Biblia. Es que es el segundo. Ese término tampoco está escrito en la Biblia. Hay liderazgos. Todos los liderazgos, hermano, tienen que tener un desarrollo. Y ninguno en sí tiene privilegios. El máximo privilegio que usted tiene es que Dios está con usted en todo momento. Jehová es su herencia. Dios es su herencia. Dios lo acompaña. Eso es lo máximo que usted puede tener y sentir y vivir en su vida. La posición, hermano, el estar detrás de un púlpito, el que quiere estar detrás de un púlpito, yo se lo permito, pásele. O sea, porque no es nada más estar detrás de un púlpito, es darnos en todo y por todo, en nuestra economía, en nuestro tiempo, en nuestros recursos, en todo. Entonces, cuando nosotros decimos yo quiero, yo anhelo, yo deseo, debemos de ser también los primeros en llegar. Debemos de ser también los últimos en salir, porque estamos sirviendo y nos vamos hasta después de que se terminan las cosas. El hecho de que yo dé un diezmo no quiere decir que con eso yo ya me siento alguien, no, porque usted no le está dando a un hombre, ¿sí lo entiende? Usted le está dando a Dios, reconociendo lo que es de Dios. Y hay muchos que no le dan a Dios su diezmo. Y no se lo dan, hermanos, sí, porque piensan que le dan alguna cosa y con eso es suficiente. Y no es real. Ahora yo quiero que usted vea que el diezmo surgió en la gracia. O sea, el diezmo no surgió en la ley. El diezmo surgió, hermanos, sí, cuando el sacerdocio o alguien reconoció que Dios era el que le proveía, el que le suplía, ¿sí? Entonces, a nosotros le damos el mismo diezmo al sacerdocio de Melquisedec. Si usted empieza a leer todo lo que es Hebreos, ahí dice que surgió un sacerdocio, ¿sí, hermanos? ¿Conforme al orden de qué?
de Melquisedec. Entonces, cuando nosotros damos, nosotros reconocemos de esta misma manera el dar el diezmo. ¿Por qué lo dice? Porque ahora muchos dicen, ¿verdad, hermanos?, que no se debe de diezmar. Pero la palabra de Dios dice que sí se debe de diezmar. Y el diezmo en sí, hermano, es lo mínimo que se le puede dar a Dios en obediencia de lo que usted le da. Porque la ofrenda es liberalmente, ¿sí? Y eso es una visión totalmente diferente, hermanos, en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a darle a Dios, cuando nosotros empezamos a reconocer a Dios, nosotros estamos entendiendo que el Señor tiene el cuidado en nuestras vidas, que el Señor es quien nos suple en todo momento. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, yo quiero que usted vea este corazón, ¿verdad, hermano? En cuanto a la vida de Abraham, porque a veces nosotros decimos, estamos dispuestos a darte nuestra vida, pero no le damos nuestro diezmo. A veces nosotros decimos, queremos ir hasta China a predicar el Evangelio, cuando nosotros no sabemos ofrendar para que otros vayan a evangelizar aquí a unos cuantos estados. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender a despojarnos, ¿sí, hermano? El dinero habla de nuestra vida, el dinero habla de nuestro ser, hermanos, de nuestra fuerza, de nuestro vigor. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque es usted donde está desempeñando una labor. Y usted ve la bendición, usted ve la prosperidad, usted ve cómo Dios abre puertas, usted ve cómo Dios derrama bendición. Usted debe de entender que el Señor es quien le suple todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos un pacto, cuando nosotros hacemos un voto, cuando nosotros decimos, Señor, yo voy a darte, yo voy a ofrendarte, y nosotros no lo estamos haciendo y empieza a haber escasez o empieza a haber problemas económicos, nosotros no nos podemos quejar como tal porque no estamos cumpliendo con lo que le prometimos a Dios, con lo que le dijimos a Dios que le íbamos a dar, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo tengamos, ¿verdad? Yo a veces, entonces nosotros tenemos que entender que nuestras vidas como creyentes, tenemos que entender que nuestras vidas como hijos de Dios tienen un llamado más grande, tienen un llamado más firme, ¿verdad? Yo quiero que usted vea que el corazón de Abraham, hermano, sí, estaba consciente de lo primero de Dios. Si nosotros decimos, Señor, quiero servirte, si nosotros decimos, Señor, yo quiero agradarte, ¿verdad? Señor, heme aquí, pero usted no sabe diezmar, usted no sabe ofrendar, ahí ya hay un gran problema. Porque ¿cómo podría usted, que no ha aprendido a despojarse de algo que sabe que Dios le da, a darle su vida al Señor, a darle su tiempo al Señor? Entonces, es importante que nosotros entendamos esta parte dentro de nuestro caminar como cristianos. Si usted ve adelante en la vida de Jacob, hubo algo, ¿verdad? También que nosotros debemos de ver, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que Dios en nuestras vidas es lo principal. Quiero que vaya ahí a Génesis 28. Ahí en el verso 20. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí dice así, hermanos? Él hizo un voto y vemos dos corazones. Alguien que le dice, si tú me das, yo te doy. Y alguien que dice, lo que me has dado es tuyo. Te reconozco. Sí me explico, hermano. Son dos corazones diferentes.
Pero aún así yo quiero que usted vea que el diezmo está involucrado. ¿Quién les había hablado del diezmo? ¿Quién les había dicho del diezmo? Era una manera de reconocer. ¿Iba a decir algo, mi hermano? Nosotros nos vemos que a ellos les hayan dado una ley o que había una regla que ellos siguieran. Ese diezmo surgió el reconocer a Dios sobre todas las cosas, a reconocer a Dios que Él era el proveedor, que era el sustentador, que Él era digno y que es digno. Y que cuando nosotros le damos, estamos reconociendo que Él es el que nos suple, el que provoca que en nuestra mesa no falte el pan, el que provoca, hermanos, que en nuestra mesa, hermanos, sí, siempre haya que comer. El que provoca que en mi vida, hermano, no tenga yo desnudez, sino que viva yo vestido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos esa parte en nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos, ¿verdad? El cuidado de Dios, nosotros le damos, reconociendo su amor, reconociendo su cuidado, reconociendo su favor para nuestras vidas en todo tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros no le damos a Dios, por eso es que hay tanta escasez en la iglesia. La iglesia, hermano, no puede vivir bajo maldición de la pobreza, pero ¿sabe por qué muchas veces tienen necesidad, tienen escasez? Porque no han aprendido a reconocer a Dios ni en lo más mínimo en sus vidas. Entonces nosotros tenemos que reconocer que darle a Dios es gracia, ¿sí, hermano? No es ley, es la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y es nosotros podamos entender que el amor de Dios, el favor de Dios en nosotros, siempre se va a manifestar, siempre va a haber un cuidado, siempre va a haber, hermano, una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Y que nada para Dios es imposible. Que si nosotros necesitamos alimento, Él lo tiene. Que si nosotros necesitamos vestido, Él lo tiene. En Mateo 6 dice la Escritura, hermano, que no te afanes por el día del mañana, que el día tiene su propio afán. Que tú mires los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como ellos. ¿Verdad, hermano? Sí, y que veas las aves de los campos, hermano, sí, también, que no tienen, ¿verdad?, el cuidado y Dios las alimenta. Entonces dice, no vales tú más. Entonces cuando nosotros empezamos a ver, Dios tiene cuidado de nosotros, y nosotros que tenemos conciencia de Él, nosotros que tenemos conciencia, que reconocemos a Dios en nuestros caminos, debemos de saber que Él es el único que nos puede suplir y nos sustenta en este tiempo. Que si nosotros tenemos alimento no es otra cosa más que la misericordia de Dios. Que si nosotros tenemos para calzarnos, para vestirnos, hermanos, no es otra cosa más que la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el favor de Dios se revela en nuestras vidas en todo momento. Porque Él hace salir el sol sobre justos, sí, pecadores. Entonces nosotros tenemos que tener esa realidad. Él tiene cuidado de todas las cosas. Él sustenta todo con su palabra, con el Espíritu. Ahora, hermano, Él nos sustenta y nos lleva a ver su misericordia y su favor. Entonces es importante que nosotros podamos ver esta realidad en Cristo. Porque si nosotros vemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, Señor, heme aquí, envíame. Pero yo digo que es importante, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos muestra. Y no la podemos saltar. Si nosotros estamos entendiendo el favor de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, es importante, hermano, que cada uno de nosotros camine hacia adelante, ¿sí? Y pueda ver el amor de Dios en todo momento. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es vital para nosotros como cristianos, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos esta parte, vamos a ir hacia adelante. Amén. Mencionamos. Nuestras vidas como creyentes entonces debe de cumplir un propósito, ¿sí? Si nosotros decimos dar a Dios, debemos de dar desde lo más pequeño que nosotros tenemos, o para que nosotros podamos entender de lo mínimo que usted tenga, debe de aprenderle a dar a Dios, ¿no? O sea, porque a veces no le damos porque es que es muy poco. ¿Cómo le vamos a dar? O ahora que es mucho, ¿cómo le vamos a dar? Entonces, siempre hay muchas cosas que el enemigo puede poner en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero darle a Dios el diezmo, hermano, es importante para nosotros como creyentes. O sea, a veces nosotros decimos, ¿verdad? Te daría mi misma vida de ser posible, y no es cierto. ¿Por qué dice que no, hermano? Porque usted no ha aprendido a darle el diezmo a Dios.
porque usted no ha aprendido a ofrendarle a Dios. ¿Sí, hermanos? Y son muchos detalles que nosotros tenemos que ver en ese tiempo. O sea, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios tiene verdad para nuestras vidas. Entonces, es importante que nosotros podamos ir hacia adelante y entender este propósito. Regrese usted ahí a Génesis 22 y vamos a ver el verso 14, ¿verdad? Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿verdad? Entonces, ahí es importante que nosotros veamos, ¿verdad? Que el Señor tiene la provisión para nuestras vidas. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, en la bendición de Dios. Porque no hay ninguna necesidad que usted pueda estar teniendo, ninguna necesidad que usted pudiese estar pasando en este tiempo, porque la pobreza es maldición de la ley. Y usted no puede ser alguien cristiano, ¿verdad? Usted tiene un negocio y así su negocio, usted, hermano, sí, en el desierto, ahí Dios mandará provisión para su vida y alguien que le compre sus artículos. Porque es Dios el que lo sustenta, es Dios el que lo guarda, porque usted está reconociendo y honrando a Dios. Entonces nuestras vidas como creyentes, hermano, son necesarias, nuestra vida de fe. Y darle a Dios es creer en Él, creer su provisión, creer su bendición. Si nosotros nos comprometemos, hermano, también es creerle a Dios todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros podamos entender la verdad de Dios, es necesario que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok, fíjese bien. Dice la Escritura. Vamos ahí en el verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Yo quiero que usted vea que cuando Dios nos pide que hagamos algo y lo hacemos, siempre va a haber bendición. O sea, si Dios nos dice que hagamos algo y lo hacemos, nunca Dios se va a quedar con nada. Por eso cuando nosotros nos comprometemos, cuando nosotros tenemos una búsqueda, cuando nosotros queremos servir, cuando nosotros tenemos un anhelo, tenemos un deseo, tenemos que ir de la mano, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ver la bendición de Dios, para poder ver el amor de Dios, el favor de Dios. Entonces, nuestras vidas como creyentes, hermanos, no son algo más en esta tierra. Usted está llamado para ser bendición. Usted está llamado para ser bendito. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, si Dios está con usted, usted debe de ir siempre en prosperidad, debe de ir en bendición. Tercera de Juan, verso 2, dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la bendición de Dios, ¿sí? Está para nuestras vidas y es su voluntad que usted sea prosperado, que usted sea bendecido, ¿no? Cuando nosotros vemos esta parte importante en nuestras vidas, vamos a poder ver cómo la mano de Dios se abre. Fíjense bien, Génesis 13. Vamos a leer Génesis 13. En el verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Sí dice así o no? Abraham era riquísimo. Note usted esa palabra riquísimo, no de sabor, sino en plata, en oro y en ganado. ¿Sí, hermano? Ahora, yo quiero que usted vea esta realidad. ¿Quién lo hizo? Ahora, él al otro capítulo, usted ve que se encuentra con el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí, hermanos? Y él le da el diezmo, y dice que era ¿qué? No le dolió. Y es ahí un corazón totalmente diferente, hermanos, porque a veces, hermanos, nosotros le traemos a Dios o le decimos, bueno, pues mira, yo gané tal vez 20,000 pesos, pero nada más le voy a dar 200. Y así queremos ver que se cancelen las deudas, así queremos ver cosas. No, hermano.
Así queremos ver más prosperidad. No es así. Entonces, nuestras vidas como creyentes deben de ir siempre en testimonio y en visión. ¿Cuántos han escuchado nuestras vidas cristianas, nuestras vidas como hijos de Dios? Tienen una responsabilidad. ¿Sí? Nuestras vidas delante del Señor, hermano, deben de ir más allá. ¿Sí? Debemos de entender que cuando nosotros damos a Dios, Dios siempre nos va a bendecir. O sea, la consecuencia de su dar a Dios va a ser bendición. Eso usted no lo va a poder cambiar ni por religiosidad que usted sienta, que diga, no, pues yo no quiero nada, Señor. Dios no es religioso como nosotros. Dios te va a dar tu recompensa porque tú decidiste obedecerlo, porque tú decidiste darle. Entonces, es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que ver esta parte tan importante. Quiero que usted vaya a Daniel 6. Verso 28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Sí dice así? Yo quiero que usted vea que Daniel era un hombre consagrado, era un hombre obediente, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre, hermano, que guardaba su corazón ante todas las cosas. ¿Usted cree que él no daba a Dios lo que tenía que darle a Dios? Tal vez dice, estaba en cautividad, hermano, y ahí no. Pero su corazón muy en especial sabía reconocerlo con su tiempo, con su búsqueda, con su vida. ¿Sí se entiende, hermanos? Sí, yo quiero que usted vea, ¿verdad? Tal vez en una manera burda, que no solamente es dar diezmo de dinero, también de tiempo, de todo lo que usted tenga que darle al Señor. Darle su tiempo, darle su vida, darle su búsqueda, de una manera consagrarse, apartar. Todo eso trae como consecuencia la prosperidad en su vida. Dios a todos aquellos que le han servido, a todos aquellos que le han reconocido, ¿sí? Hermanos, han visto la provisión y han visto la bendición. Cuando Dios se reveló a Abraham, ¿verdad? Fue en el monte Moria, sí, que es un tipo del Calvario, hermano, donde el Señor, sí, se manifestó en su vida con un nombre redentor y fue Jehová. Sí, Jehová proveerá, en el monte del Señor serás provisto. Y en el Calvario Dios nos dio provisión para toda nuestra vida y para cada necesidad de nuestra alma, mente y corazón. En todo lo que usted pueda tener, en todo lo que usted pueda sentir, usted debe de saber que Dios quiere prosperarlo, que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere llevarlo, hermano, sí, a que usted sea libre de la maldición de la pobreza. Ahora, para eso nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que la pobreza es maldición, porque muchas veces ha habido una enseñanza religiosa en donde dicen, ¿verdad? Que el cristiano, hermano, debe de ser muy, pero muy, absolutamente humilde. Pero la humildad es del corazón. Sí, hermano, no es que usted tenga rotas las bolsas, déjeme ver si no la traigo rota yo. No, pero eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La humildad es del corazón. Dios quiere prosperarlo. Y usted debe de saber que la pobreza, hermano, es maldición. La pobreza, hermano, sí, no es algo que le deba o que usted tenga que vivir o tener. Fíjese bien lo que dice Deuteronomio 28. Ya me pasé de tiempo. Deuteronomio 28. ¿Ya llegó? Fíjense bien, hermano. Verso 17. Dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Cuándo? Cuando no obedeces, ¿sí? Cuando no sigues
La bendición de Dios. A ver, vamos para que usted me lo entienda. Regresa al Deuteronomio 28, en el verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice ahí, verso 5, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Sí dice así? Verso 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Verdad, hermano? Ahora, fíjense bien. Verso 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestar a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Sí, hermano? Te pondrá cabeza, pues te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre de ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Sí dice así, hermanos? ¿O no dice así? Ahora, fíjense bien. En el verso 38, dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se secará. Entonces, esa es una de las consecuencias cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros no le damos a Dios, por las cuales nosotros a veces no nos alcanza, no nos rinde, porque no sabemos darle a Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, es importante que nosotros lo tengamos esto en cuenta. ¿Sí? Fíjense bien. Verso 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed, y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Yo quiero que usted vea que la pobreza es maldición de la ley. Y usted está en bendición y bajo la gracia. Usted no puede tener escasez. Y no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad. Estamos hablando de la bendición de Dios que ha planeado para su vida. Porque se ha hecho mucho exceso en cuanto a esa doctrina. Y hermanos, la verdad es que la Biblia siempre ha hablado de que un cristiano debe de ser bendecido. La Biblia siempre ha hablado que usted debe de ser prosperado. Que usted no tendrá falta de nada, de ningún bien. Que usted tiene que ser alguien, hermano, donde se abran las ventanas de los cielos, donde usted vea la remuneración, donde usted vea la bendición, donde usted vea, hermano, los cielos, hermano, que traen esa lluvia temprana y tardía. ¿Sí? Hablar de lluvia, hermano, es hablar de la fuente de provisión o de bendición. ¿Por qué, hermano? Porque en ese tiempo ellos sembraban y si no había lluvia, pues no había realmente cómo poder esa tierra, ¿verdad?, ser fertilizada o tener las nutriciones adecuadas o el agua, ¿verdad?, esencial para poder desarrollar la semilla. Entonces nosotros tenemos que ver esta realidad. Dios nos llamó para ser prósperos. Dios nos llamó para ser bendecidos. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Cuando obedecemos. Porque usted puede venir a la iglesia, sentarse todos los servicios de la semana, no faltar a ninguno. Pero si usted no está obedeciendo, entonces usted no va a poder ver la bendición. Va a tener mucho conocimiento, sí, pero que nada está poniendo en práctica. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios y entender que Dios es nuestro proveedor. Y sobre todas las cosas, hermano, Él nos lleva de la mano para poder ver su bendición y su favor. Amén. Ok, mis hermanos, pues hasta aquí le dejamos, ¿verdad? Estamos introduciéndonos a las leyes de provisión, ¿verdad?
Padre, te damos gracias por este tiempo, ministra nuestras vidas, alma, mente y corazón, que abranta todo aquello que el enemigo quiera traer en este tiempo en contra de tu iglesia, de tus hijos, derriba, Señor, toda artimaña del maligno. Padre, Señor, haz tu obra en tus hijos y que ellos puedan crecer a la estatura del varón perfecto. Padre Celestial, a la plenitud de Cristo, haz tu perfecta voluntad, Padre, y abre las ventanas de los cielos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, sobre sus vidas. Amén.